La vida es una farsa si no se sirve a la verdad. Así es como Hilma af Klint definía su lucha y búsqueda por el mundo del arte. Hoy, aquí en el Guggenheim de Bilbao, quiero presentaros esta exposición de Hilma af Klint. No confundir con Gustav Klimt, que todo el mundo me confunde, el austríaco pintor simbolista de final del XIX, que nacieron justamente el mismo año, 1862, pero no tiene ningún parentesco. Esta mujer, aquí en el Guggenheim, nos va a enseñar más de 200 obras de esta artista que ha sido ninguneada en su época, no reconocida ni siquiera por los suyos teósofos y con muchos problemas para encarar ser mujer pintora en una época, en una Suecia conservadora y burguesa, donde las mujeres deberían solamente cocinar, coser, tejer, parir y nada más. Por lo cual su enfrentamiento de mujer soltera, independiente y lesbiana ha sido muy bravo, muy fuerte, muy potente en su obra. Una mujer conectada con los espíritus a través de la mediunidad, a través de las sesiones espiritistas y conectada con guías espirituales que le dictan, le enseñan y le dan claves de lo que debería pintar como artista. Es decir, una mujer clariaudiente, con visiones internas a través de ese esfuerzo de meditación en sesiones de mediunidad. En todo caso, esta mujer es sorprendente, es una obra de una modernidad radioactiva, completamente actual, más moderna, incluso de una profundidad y una carga simbolista muy, muy grande, que hoy día ya quisieran los artistas contemporáneos poder tener. Esta mujer nació en 1862, cerca de Estocolmo, en Solna, y murió en 1944, atropellada por un tranvía que la dejó mal y a los pocos días murió. Vivió soltera, independiente, con 5 mujeres al principio, luego agregó al grupo más gente que eran todas mediums y artistas que trabajaban en un grupo llamado Las 5, donde hacían obras de arte en conjunto, colaborativamente, como un taller de creación, meditación, oración y visiones internas espirituales. Bueno, vamos a ver esa obra porque es maravillosa y estuvo escondida 40 años. Es decir, murió de 44 hasta 20 años después pidió que no se sacaran sus obras, que las escondió todas en cajas. Más de 1.200 obras escondidas en cajas en una especie de cuchitril o trastero en una de las islas que era donde ella habitaba y pintaba, y allí, escondidas a temperaturas de menos 15 grados, menos 20 grados en invierno y 40 en verano, esa obra se conservó milagrosamente, cuyo sobrino, Erik, un marino, bueno, ella también fue hijo de marinos, su padre, Victor af Klint, era marino, almirante de la Armada sueca, junto con su mujer, Matilda Sontag, que era una pianista. Bueno, esta mezcla dio una mujer extraordinaria, muy exótica, muy valiente y muy fuerte, con una mirada profunda, 1,50 m, pero matona de cojones en el mundo de la pintura, que hoy día ya se la llama la madre de la abstracción, aquella que consigue antes que Kandinsky, Malevich o Mondrian sus primeras abstracciones en 1906, cuando los otros lo hicieron en 1911. Es decir, toda la historia del arte dictada por patriarcas machos, es decir, hombres que dirigen los museos, comisarios, historiadores del arte que se la han ignorado. Incluso el MoMA rechazó su obra porque no la tenía catalogada. Entonces, en vez de visionarla, revisarla y hacerle el honor que merece, pues la dijeron que no, y el Museo de Arte Contemporáneo de Estocolmo hizo lo mismo en los años 70, no la reconoció cuando ya había muerto, no entendió su obra y como no estaba catalogada, no había expuesto ni la había enseñado porque ella la ocultó, porque creía que la humanidad no estaba preparada a estas obras, pues entonces esta especie de desconocimiento hace que los curators, historiadores y directores de museos no la reconozcan hasta que llega al Guggenheim de Nueva York en el 2018. Pero antes estuvo en 1986 en el County Museum de Los Ángeles. Es allí donde le hacen el honor, la redescubre y le dan lo que se merece, es decir, el reconocimiento que en su época nadie entendía. Hoy día esta obra tiene una vitalidad y una fuerza acojonante. Ella representa todo lo que el mundo del arte desdeña. Es decir, hoy día la espiritualidad no interesa, excepto las cosas banales, estúpidas, superficiales, bien hechas, con grandes acabados, de forma, pero no de contenido. Fue una mujer potente, muy valiente, independiente, nunca se casó, fue lesbiana, tuvo amantes mujeres, sí, señores, no se escandalicen, era una mujer realmente hecha y derecha con unos ovarios cojonantes, por lo cual lo veréis en esta obra, aquí en el Guggenheim de Bilbao, que va a estar del 18 de octubre del 2024 hasta creo que el 7 de febrero del 2025. Vamos a visitar estas salas con más de 200 obras pintadas sobre papel, con temple al huevo y dibujos en pequeños papeles. Pero vamos, unas piezas maravillosas que os quiero compartir. Por lo cual, suscribiros a mi canal, tocad la campanita para seguir contenido artístico y gracias por apoyarme. Bueno, vamos a conocer a Hilma, de verdad, a esta maravillosa pintora sueca. Tenéis casi 2 meses
para visitar esta magnífica exposición que recupera el espíritu de esta mujer maravillosa, nacida en 1862 en Estocolmo, cerca de un pueblo de Estocolmo, y que murió en 1944. Discípula de Gustave Moreau, también de los pintores académicos de Suecia, comienza sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes de Estocolmo, donde es una grandísima pintora figurativa de paisajes, del campo y sobre todo su capacidad de pintar en figuración animales, plantas, que parecen casi dibujos de un científico enciclopédico, por su capacidad de reflejar la naturaleza micro, con los insectos, con estos preciosos dibujos, las flores, sus partes íntimas, que serán, desde luego, lo que la conviertan luego en esa grandísima pintora abstracta. Su poder de síntesis, su mirada microscópica, esa capacidad de ver los detalles desde lo ínfimo hasta lo más gigante, hasta los planetas, los soles siderales, las galaxias. Sí, esta mujer estudió en París, en Berlín, fue a varios sitios del mundo donde estuvo trabajando, sobre todo en Europa, para poder aprender y conocer todas las fuerzas estilísticas de la época, que la convirtieron en una excelente artista egresada con un cum laude, matrícula de honor en su Facultad de Bellas Artes, en su Universidad de Bellas Artes. Bueno, no era universidad, era una especie de Real Academia, con una gran matrícula de honor, capacitada para pintar de maravilla retratos burgueses, que pintó algunos, aquí no aparecen. Poco a poco esta mujer se va alejando de la figuración y de la realidad. Esta mujer, que medía 1,50 m, bajita pero matona, murió en 1944 por un accidente con un tranvía que la atropelló y la dejó mal, y finalmente muere unos días después, y con 82 años nos deja un legado artístico estupendo, maravilloso. Ella pintó aproximadamente más de 1.200 pinturas y tiene más de 26.000 hojas de cuadernos autobiográficos donde escribe, dibuja, pinta todo aquello que la conmueve y redacta sus misteriosas vinculaciones con el espiritismo, sus contactos con maestros ascendidos de Shambhala probablemente, o incluso devas o ángeles, porque ella fue medium. Sí, una medium espiritista que estaba muy de moda en los Estados Unidos y en Europa en aquellas épocas, y pudo reflejar toda esta maravillosa fuerza de lo que ella tenía, que a veces era una especie de escritura o pintura automatizada, que le salía por ser una clariaudiente, es decir, tenía visiones internas que le permitía crear un mundo visual potentísimo y espiritual. Como podéis ver aquí en sus dibujos tenemos esta especie de eclosión universal de flor de los 4 pétalos, como flor de loto en realidad, que se abren hacia la expansión. En ella el círculo, la circunferencia, las esferas son los elementos primordiales de su trabajo, con una gran carga femenina, con un gran yin desarrollado en su trabajo que representa la idea de los pétalos, las flores, los estambres, las partes internas del mundo vegetal. Como veis, estas salas representan un montón de obras que van desde la figuración, que faltan muchas de ellas, que la Fundación Hilma af Klint en Estocolmo ha preservado y ha prestado al Guggenheim de Bilbao. Esta artista, por supuesto, ya ha expuesto en el Guggenheim en el 2018-2019, porque esta mujer fue, vamos a explicar un poquito, Hilma af Klint, el problema que tuvo. Básicamente, de una mujer del siglo XIX, nacida en 1862, como os dije, una escorpiona, con Escorpio, de signo Escorpio, con una gran fuerza de profundidad plutónica, que tiene esa capacidad de ver más allá de la forma e quedarse en el mundo de la energía. Es decir, en el mundo de los elementos primordiales, círculos, esferas, cuaternarios, cruces, átomos, electrones, protones, todo lo que es el movimiento interno de la materia, representado en papeles maravillosos
con sus pinturas, que básicamente casi muchas de ellas están hechas, ya diré cuáles, al temple al huevo, una técnica antiquísima del Renacimiento que se utilizaba para mezclar la yema de huevo con pigmentos que ella utiliza mucho en sus grandes formatos. Pero bueno, vamos por partes. Bueno, estos son un grupo de pinturas que representan el templo, pinturas para el templo, que se llama la serie Eros, en referencia al dios griego del amor y asociada a la fertilidad y el deseo. Estamos hablando que además se dice que es la madre de la abstracción porque Kandinsky, Mondrian, no pinta sus cuadros abstractos hasta 1911, por lo cual sus pinturas son anticipatorias de estos maestros del mundo del arte, que eran grandísimos pintores, también teósofos, también conectados con el conocimiento gnóstico, con la teosofía, la antroposofía, que significa ni más ni menos antro, hombre, y sofía, conocimiento del hombre. Sofía es sabiduría, conocimiento. Y ese vínculo que tiene con la teosofía es el conocimiento de lo divino, el estudio de lo divino, ¿no? De Teo, de Dios, y Sofía, acercamiento a ese conocimiento. Bueno, como podéis ver, esta es una de las obras más relevantes de ella, que es como el caos original, y representan la unión de dos espermatozoides unidos dentro de un óvulo, el choque primordial, ¿no? Allí nace la vida, la fuente y la energía. Parece casi como un sol de vida ese útero, ese óvulo fecundado, ¿no? Por esa dualidad, como os he dicho, el amarillo, lo masculino, lo azul, femenino. Estas especies de flotantes fuerzas vibrantes que pueden representar incluso dibujos del código genético o las espirales ascendentes y descendentes de la energía. Es decir, podía ser perfectamente el Kundalini, atravesando agujeros del espacio que son fuerzas de la energía atómica. Todos estos trabajos, como podéis comprender, tienen una modernidad extraordinaria que hasta nuestros días hoy día parecen frescos y modernos. The Wheel of Life, la rueda de la vida, o un sol dando calor, emanando sus astas de calor en rayos de luz, y por supuesto una de las figuras que siempre veremos en ella, los espirales y el caracol, que no hace más que representar ni más ni menos que la fuerza circular. Aquí tenéis el huevo del círculo planetario de Eros, nosotros, o a lo mejor W, materia y espíritu, que es lo que decía ella que representaba la W y la U. Espíritu y materia, unidas, en armonía. La espiral, gran presencia de los elementos circulares que representan ni más ni menos que la fuerza de la galaxia, la fuerza circular de una galaxia. La cruz esvástica, en el fondo, es una cruz en movimiento que cuando gira se representa como una gigantesca fuerza luminosa en rotación. ¿Qué es eso sino que una galaxia? La revolución solar, la circularidad, las fuerzas planetarias, las órbitas circulares alrededor representan esas espirales en forma de caracol, que es una especie del dibujo más simplificado en la naturaleza de un molusco de nuestra galaxia. W, siempre presentes, unión del yin y el yang, es decir, lo femenino con lo masculino, creando esa cruz de vida, ese centro, ¿no? Circulado. Pinturas con rosas, caracoles abiertos, centralizados, chispeantes fuerzas que salen de un centro. Y una pintura moderna que puede recordar a Kippenberger. He visto pinturas de Kippenberger muy parecidas a estas, sueltas, con escalas, con elementos de la botánica. Y cómo no, los caracoles.
y el símbolo universal del infinito que aparecerá en varios de sus cuadros. Siempre hay una idea de ascensión en su obra, de conexión y dualidad entre los mundos femenino y masculino, para representar la armonía entre los polos opuestos y generar luz, brillo, cuando entremos en armonía con nuestras chicas y con nuestros hombres y no seamos desigualitarios, machistas, cabrones. Se acabará el feminismo también, porque no hará falta de andar proclamando que somos iguales, mujeres y hombres, en el sentido interno, no el externo, sino que tenemos que respetarnos a unos y a otros y construir una armonía entre los polos opuestos en donde el mundo esté equilibrado. Y a partir de ahí entraremos a girar mejor y no sentir tantos bloqueos, pérdidas, abandonos, desesperaciones y lo que más produce el dolor de la incomunicación, de la dificultad entre los polos opuestos. Como veis aquí, otra vez, una especie de final de un trigo, manifestado como una especie de círculo ascendente. Bueno, básicamente estas pinturas muy figurativas son de un simbolismo acojonante, de una belleza que recuerda a los simbolistas del siglo XIX. Incluso podía recordar a pintores muy mágicos, alquimistas, William Blake, por ejemplo. Y bueno, lo divino representado en la manifestación dual, hombre-mujer unidos, amarillo y azul de nuevo, la cruz, la dualidad siempre presente. Mujer como ángel, cisne que esconde detrás, que ya hablaremos del cisne, que es un símbolo de pureza y de belleza en el hinduismo. El hombre que tiene una pintilla de demonio, más o menos, que parece como el lado oscuro. La mujer, el lado luminoso, que le está bombardeando luz al pobre desgraciado porque parece un macho cabrío, una especie de Pan, ¿no? El dios Pan, ya sabéis, esa especie de mitad cabra, mitad hombre. Un sátiro, en definitiva. Arriba al fondo la luz, en esa fonda esta especie de azul celestial, y la unión de los opuestos, que se da constantemente. ¿Ves? Aquí también la mujer, el hombre, probablemente tenga que ver a lo mejor con alguna caída en la materia, y la búsqueda de la ascensión, que podría a lo mejor ser un Cristo moderno, la sangre que sale por ahí girando alrededor de este gran corazón, que representa la fuerza del amor, ¿no? Y evidentemente en el centro se encuentra esa especie de cruz. Casi chorreando de sangre, podríamos hablar que podía ser de un Cristo y el esfuerzo que hizo en la cruz. Quizás esa podía ser María Magdalena y el discípulo querido del Cristo, que es Juan. Aquí tenemos una visión bastante conmovedora también de la mujer y el hombre. Parece que el hombre está siendo corregido y este parece un Cristo, desde luego. Un maestro que está tratando de calmar al hombre. Y la discípula del Cristo, que probablemente puede ser una María Magdalena, devocionalmente ha aposentado su rostro en las rodillas de él. Cuadros muy simbolistas, ¿eh? Estamos hablando de que ella nació en el siglo XIX, por lo cual hay mucha conexión con aquella época. Otra pintura donde se unen la mujer y el hombre en un corazón sagrado. Finalmente, la unión de los dos producirá el divino hermafrodita. Para ella, la idea del divino hermafrodita es lo que nos espera a todos los seres. Poder encontrar en nosotros nuestra dualidad totalmente asentada en un solo cuerpo. De hecho, hablaba de ello ella. Sí, Hilma af Klint fue una mujer muy moderna en su época. Nunca se quiso casar. Hombres la pretendieron, sobre todo porque en esa época los hombres buscaban mujeres para casarse y evidentemente tenían que encontrarlas, y ella era un portento de una mirada profunda, azul, bellísima, de una intensidad. Era una mujer realmente bella y ella, codiciada por los hombres, ella los rechazó. Bueno, yo acabo de hablar con una de las descendientes bisnieta del bisabuelo, que fue Eric, uno de los sobrinos de Hilma af Klint, que mantuvo toda esta obra ocultada y salvada, porque Hilma jamás quiso que su obra fuese vista por el mundo. No encontraba la posibilidad de ser entendida y por tal razón rechazada, incluso muchas veces por círculos masculinos de la Real Academia de Bellas Artes. No la reconocieron y por esta razón no la entendían, porque estaba jugando con una abstracción muy fuerte y sobre todo porque era mujer, y en esa época ser mujer no era
una idea feliz, que fuesen pintoras. Las mujeres deberían ser amas de casa, parturientas, cocineras y buenas esposas. Pues Hilma dijo, no, los collons, yo no voy a hacer esto, voy a estar trabajando en lo que más me gusta, que es la pintura. Y por esa razón, y eso que tuvo posibilidades de ganar premios de pintura, incluso tener comisiones, ella finalmente se va decantando por su trabajo interior conectado con la mediumnidad, con el espiritismo, que le permite tener contactos con seres superiores, con maestros. Y rechazando las propuestas matrimoniales de hombres, se asocia a mujeres que la acompañan en esta búsqueda espiritual. Se llamó el Grupo de las 5, que eran algunas artistas y espiritistas, todas ellas con edad de 40 años. Aquí tenemos otra vez la unión de la mujer con el hombre en armonía, y esa sensación de paz, de común unión. Hace poco os enseñé un cuadro que había pintado yo de un Ishvara con una Shakti en la misma posición, el alma detrás, la personalidad delante, que me puede recordar perfectamente a estos dos seres, esta dualidad profunda que conforman la cruz. La cruz no solamente es el símbolo del cristianismo que dice el Cristo crucificado. La cruz también representa en la horizontal materia, la vertical el espíritu. Y la intersección es la encarnación. Ese es el punto central crítico, por eso se llama la cruz, que es cuando el alma coge un cuerpo en la tierra. Lo horizontal representa lo bajo, lo que está en el plano físico, lo espiritual en la vertical. Cruz que puede estar formada también en forma diagonal, como aquí, de nuevo, formando un gran círculo de unión perfecta entre la mujer y el hombre. Shakti, Ishvara, Prakriti, Purusha, en las culturas indianas. Bellísima esta pieza, parece casi de un orfismo delicado, armonioso, de una gran decoración. Hilma nos ha sorprendido en la figuración y mucho más en la abstracción, vinculando estos dos medios que además ese fondo abstracto de atrás, ese disco blanco con esos óvulos copulados unidos, pues representa casi como una especie de disco solar, lunar, la unión de la mujer y el hombre. Pétalos, la fuerza del león, la pintura esta maravillosa que tiene en la corona de su chakra superior un gran corazón que emana dos alas. Puede ser el ángel solar, representado con la cabeza de un león. En el centro de la figura hay una especie de altura del corazón del león, otra bola de luz, un huevo de luz y de energía. Pues sí, efectivamente yo tengo similitud con esta artista, me siento profundamente identificada con ella porque tengo cuadros muy parecidos a ella, incluso otros que ya os hablaré. Pero básicamente su trabajo tiene la fuerza de la magia de la pureza del color y de la belleza de esa sinuosidad apastelada, de colores claros, sutiles y suaves que estaba pintando en 1906. Por eso se dice que es la madre de la abstracción, porque pintó antes que Kandinsky cuadros abstractos que ya veremos. Y parece ser que, por una parte, la historia del arte tiene que reescribir esto y ponerla a ella, primeramente, antes que Kandinsky, Mondrian o Malevich. Por otra parte, el MoMA de Nueva York rechazó la oferta de la fundación, de la pintura de esta mujer, porque no la entendía, porque no había habido nada de exposiciones de ellas, no se había oído hablar de ella. Entonces el MoMA se pega el lujo de rechazar a esta artista y no entenderla porque no está en la historia, no está circunscripta dentro de los cánones de exposiciones, dentro de los premios y dentro de la historia del arte. Y como esta mujer decidió ocultar toda su obra porque la escondió en cajas, no expuso mucho en vida, más bien lo rechazaba porque no entendía, no tenía comprensión por parte de los espectadores, o incluso fue denostada también, no la querían a veces entender, y por esta razón la dificultad con el mundo de los hombres, evidentemente que rige en el mundo del arte, demuestra que hay un patriarcado machista profundamente metido dentro del mundo museístico, dentro del mundo curatorial. Historiadores de arte, curators, son bastante ignorantes de la fuerza y la belleza de esta obra, de su energía, y que el MoMA mismo rechazó. Pero ella dijo cuando murió que su obra debería ser enterrada en una especie de trastero, en cajas, cerrada,
a cal y canto como esta cripta, donde no se pudiese descubrir hasta 20 años después de su muerte, en 1944. Por esta razón, esa obra es recuperada después y su sobrino, Eric Clint, es el que se hace cargo y se hace el albacea de la obra, el que tiene que realmente salvarla de que el dueño de ese trastero que estaba en el medio de una isla perdida de Suecia, ahí en el medio del campo, ese trastero con cajas que podían estar a menos 15, 20 grados en invierno y a 40 grados en el verano, se salvaran de que el dueño quería tirarlas, quemarlas, y al final Eric se encargó de esas obras, que le costó un dineral organizar esas 1.200 pinturas enrolladas en cajas que tenían una X que se decía hasta dentro de 20 años de su muerte, es decir, hasta 1955 no se podían desvelar. No, 1966, es decir, 20 años después, 64, en 44, 64. Es decir, que tardó 20 años en ser abierta esta obra y reconocida y estudiada. Y se expone en Los Ángeles en 1986 en el County Museum of LA. Y es allí donde empieza a vibrar, porque esas obras fueron reconocidas y vistas por algunos grupos de pintores suecos que la enseñan allí. Y en esa exposición de arte abstracto se lleva unas obras el Museo de Los Ángeles, donde las ponen junto con otros pintores clásicos de la abstracción, y ella empieza a vibrar en el mundo artístico. A todo esto hay que decir que el Museo de Arte Contemporáneo de Estocolmo en los años 70 rechazó también exponer esta obra. O sea, mirad el desastre de visión que tendría el director de ese museo, que no tiene ni puta idea de quién tenía enfrente. Bueno, como veis aquí los dibujos vuelven a ser geometrías maravillosas, circulares, esferoidales, círculos magnéticos que van moviéndose, con una sutileza, una limpieza del trazo, con la fuerza de dejar el fondo vacío, casi minimalistas, ¿no? Las energías en forma de vasija, de receptáculo que recibe. Y bueno, tengo el lujo de estar aquí invitado por el Guggenheim de Bilbao, que me permitió venir con mi canal de arte, por lo cual espero que os suscribáis y podáis continuar viendo más contenido artístico en este canal. Aquí estamos con una grandísima artista que realmente representa la profundidad de lo que esconde lo visible. De hecho, hay dos películas que os recomiendo. Una se llama Hilma, del 2022, dirigida por un sueco, Lars Hallström, que hace un grandísimo retrato de esta pintora. Como veis aquí, volvemos a la idea de la evolución como un templo, porque ella tenía pensadas las pinturas para el templo en una serie de obras que quería exponer. Pero aquí en concreto hablamos de la evolución, que presenta imágenes simbólicas y figurativas procedentes de la iconografía cristiana y de la teosofía. Formalmente las obras se caracterizan por un número menor de líneas en libre movimiento. Y Klimt ejecutó estos lienzos ininterrumpidamente, pintando cada uno de ellos en 3 días. El darwinismo no era la fuente principal en el tratamiento de este tema, sino que el enfoque de Klimt estaba en consonancia con las ideas de Steiner y con otros planteamientos teosóficos, para los que la evolución es un proceso espiritual a través del cual el alma se desarrolla y se aproxima a lo divino.